Muy bien, ahora sí, ponemos toda nuestra energía y concentración para sumar al aire de Radio Lateral a nuestro queridísimo compañero Gustavo Rosa, que desde Rosario nos comparte sus columnas de panorama político. El licenciado en letras, docente universitario y periodista, ya nos tienen mal acostumbrados a una profundo análisis semanal sobre la Argentina. Gustavo, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Sergio. Buenos días, Ronnie, y toda la audiencia de Con Fundamento Criollo por Radio Lateral de Posadas. ¿Cómo van tus cosas? ¿Cómo estás? ¿Cómo está el clima en Rosario? ¿Qué ves por la ventana? Bueno, el día está espectacular, como ayer y como el domingo, soleado, temperatura, empezó medio fresca, unos 12 grados, pero poco a poco va a ir remontando hasta los 24, 25. Todavía estamos con temperaturas primaverales, que es algo inusual para esta altura del año. Generalmente ya tenemos frío en esta altura del año, pero un poco el clima se adapta a los aumentos tarifarios del gas y de la energía eléctrica. Entonces el clima dice, para que no paguen tanto de factura, vamos a moderar el clima, que no pongan ni aire acondicionado ni calefacción. Claro. Genial, es un clima muy solidario. Se ve que el clima vio el Eternauta, y sabe que nadie se salva solo. Claro. Tenemos un presidente que reniega del cambio climático, el clima también se defiende. Claro. No sé, me parece que estamos delirando. Bueno, Gustavo. Dijo Burkina Faso y uno se delira ya. Sí. Por la segunda parte. En fin, vamos a nuestro. Por favor, sacame de acá. Sí, Faso y banquina. O sea. Con el Faso nos vamos a la banquina o no, todo lo contrario. Con el Faso salimos. Sí. Birra, pizza y Faso, dice acá Ronnie. Cada vez más. Cada vez más nos vamos al pasto. Sí. Y con Estañaro, porque es de Estañaro esa película. Ah, mirá, bien. ¿Viste? Gustavo, yo sé que nos traes grandes noticias, grandes noticias. Ojalá nos pudiéramos poner en una cápsula del tiempo y de repente amanecer en una agradable mañana otoñal de 2013, 2011, ¿no? Pero... ¿A dónde me gustaría trasladar? Al 2009. ¿Por qué? Cuando estábamos en plena discusión y debate sobre la ley de servicios de comunicación audiovisual. Esas épocas para mí fueron como épicas, muy memorables, porque estaba más claro que nunca esta idea de la batalla cultural que realmente se estaba ejecutando en ese momento desde el gobierno nacional y que gran parte del pueblo acompañaba. O sea que te hubiera gustado que arranquemos una mañana en aquel momento en Radio Lateral con Fundamento Criollo y abriendo tu columna de panorama político para hablar de esa ley, por ejemplo. Exactamente, de todas las estupideces que decían en torno y en contra de esa ley, ¿no? Recuerden que en aquella época la Sociedad Interamericana de Prensa, que era un grupo de empresarios chantas como Mañeto, decían que se afectaba la libertad de expresión con la ley, qué sé yo, qué sé cuánto, y en realidad los organismos de derechos humanos y la Comisión Interamericana de Prensa, que son organismos no gubernamentales, opinaban que al contrario, la ley garantizaba muchísimo más la libertad de expresión que lo que estaba vigente. Así que a esa época me gustaría ir. Muy ardua la discusión en mis aulas. Yo en aquel momento daba clase en la carrera de periodismo. Imagínate, mis materias eran el antro de discusión de todas las porquerías que los pibes escuchaban desde los medios de comunicación hegemónicos y que uno trataba. Llegaba a mi casa con el cerebro en cortocircuito, lo tenía que poner en remojo un rato para que vuelva a funcionar. Claro. Así que a esa época me gustaría volver porque era muy activa, muy interesante y era un desafío discursivo cotidiano. Y no con estas estupideces que tenemos un imbécil que es un chanta, un chamullero, un ignorante y que vomita cualquier cosa y que hay que estar debatiendo sobre esas estupideces.
Yo creo que extraño ese nivel de debate público que había en ese momento, y hoy parece que tuviéramos discusiones entre ovejas, qué sé yo, no sé, no hay nada interesante para debatir, perdón. No me salió de la imitación de la oveja, pero más o menos se entendió el sentido, ¿no? Fue genial. Bueno, nada de eso que adelantaba recién, no va a ser una jornada de aquellos gloriosos días peronistas. Hablemos de estos días, de neoliberales, de Javier Milei. No, neoliberales ya ni siquiera, porque sería demasiado hablar de neoliberalismo, porque, qué sé yo, por lo menos el neoliberalismo, si uno se proyecta a los momentos del menemato, si bien los 2 primeros años fueron de inflación muy alta y con la convertibilidad, hubo una cierta ilusión de que las cosas funcionaban mejor, por más que el tipo estaba regalando todas las empresas públicas y estaba enajenando el patrimonio que es de todos, pero había una ilusión de que las cosas funcionaban mejor. Acá ni siquiera eso, pues son tan brutos, son tan lúmpenes, son tipos que no tenían nadie, que de golpe llegaron a todo y no saben qué hacer, y rompen, es como qué sé yo, un orangután que entra en la casa de un multimillonario y empieza a romper todos los cristales que son carísimos y se morfa los diamantes y se come el caviar y después lo vomita, bueno, en fin, todo ese tipo de cuestiones. Están desperdiciando el milagro diabólico que tuvieron de llegar a la presidencia, y lo están desperdiciando. En lugar de entronarse, en lugar de quedar en la historia como una cosa por lo menos novedosa, es un desastre. Y vos fíjate que hablábamos recién de los grandes debates. Vos fíjate que tanto lo que pasó con la distribución de alimentos, con los medicamentos oncológicos, con los medicamentos para los jubilados del PAMI, el verso es que había corrupción, se llevaban todo, había gente que recibía medicamentos y que no las merecía, y Bueno, ahora ¿y qué hicieron con esas cosas? O dejaron de distribuirlas, o se las entregaron con la excusa de que eran intermediarios, a intermediarios que eran mucho peores que los que antes se encargaban de distribuirlas, como las organizaciones sociales. Dejaron de dar alimentos a las organizaciones sociales y comedores comunitarios y se le dieron a CONIN, que es un organismo casi católico, en contra del aborto, donde uno de sus dirigentes decía que el preservativo o sea, que están en contra del aborto y de la interrupción del embarazo, y se le dieron a ellos. Bueno, ahora, usan la misma excusa de los intermediarios con el escándalo de los pañales. Por eso, el primer tema es los pañales sucios del PAMI. ¿Qué pasó? Con la excusa de que los intermediarios en la distribución de pañales para los adultos mayores había curro y había privilegiado y había gente que recibía y no lo necesitaba y después los vendía. Todas esas estupideces que dicen siempre, ¿qué hacen? Hacen un llamado a licitación. En 6 días, las empresas, 3 empresas pañaleras importantes, no logran presentar los pliegos completos de lo que se exigía en este llamado de licitación, y termina ganando una empresa que sí logró hacer en 6 días una oferta aceptable para PAMI con un 20% más en el precio de los pañales, y que en realidad no es una pañalera, sino que es una empresa de logística, de distribución. Por lo tanto, esta empresa va a tener que comprar los pañales, algunas de las pañaleras que quedaron afuera de la licitación. Una cosa de locos, porque la denuncia de Milei fue que, o la excusa de Milei y Leguizamón, que es el directivo de PAMI, es que las empresas pañaleras están cartelizadas. La pucha, ese es el problema.
un supuesto libertario, liberal, neoliberal, que se queje por la cartelización, cuando al neoliberalismo le conviene la concentración económica en pocas manos, la verdad que no se puede creer cuál es la línea ideológica que tiene este tipejo, porque le erra en todo. Bueno, esto es un escándalo que está ahí en ciernes y que, bueno, no se sabe qué va a pasar. Pero otro escándalo es producto de que los misioneros metieron la cola. ¿Cuál es ese? Genial, la verdad. No sé qué pasó ahí, pero desataron una telenovela que tiene muchísimas puntas para analizar desde el punto de vista, no sé si decir político, porque sería realmente faltarle el respeto a los que pensaron la política en serio unos cuantos siglos atrás, pero que esto es un problema de conventillo. Un problema de conventillo de dirigentes que no tienen idea para dónde van, pero sí saben a quiénes tienen que favorecer. Y me parece que esa es una definición exacta. Porque tanto Rovira como Macri y como Milei no tienen una definición ideológica, sino que están en contra de derrotar un modelo político que en su momento logró que los empresarios se dieran bastante guita para los trabajadores, y tres tipos que defienden todo lo contrario y que apuntan a denostar y a destruir a los cucas, al kirchnerismo, a Cristina, etc. Porque la ley de ficha limpia, que es de eso de lo que estamos hablando, primero lo presentó Silvia Los Penato, que es una dirigente del PRO, dirigente es un decir, que pretende ser legisladora porteña y está en la campaña que se va a jugar el domingo, elección que se nacionalizó, que parece que a todo el mundo les importa que gane Santoro, a todo el país le importa que gane Santoro, o fulano, o mengano, o el tarado de Mariano Marra, qué sé yo. Bah. Pero eso obviamente que es una elección porteña. Pero ¿cuál es el asunto? Que la ley de ficha limpia es innecesaria. Y los que dicen que no, esto no es una ley en contra de Cristina, sino para todo lo Mentira, porque la sentencia que le dictaron a Cristina, el juez Jiménez Uriburu, con el fiscal, no me acuerdo cómo se llama. Tampoco me acuerdo. No importa, es un personaje olvidable. No hay que olvidarse. Triste personaje. Bueno, pero la sentencia incluye la inhabilitación de por vida para ocupar cargos públicos y electorales. Por lo tanto, ¿qué sentido tiene armar este escándalo por una ley que propone lo que está en la sentencia? Es más, si la sentencia no queda firme en la Corte Suprema de Justicia, cosa que dudo, la ley de ficha limpia no se aplicaría a Cristina porque ya fue su fallo fue desechado por la Corte Suprema, por lo tanto no haría falta. Y si se confirma, tampoco hace falta, porque la sentencia incluye la inhabilitación de por vida por ocupar cargos públicos. Fue una discusión al divino botón, para no decir al pedo que queda feo. Así que, no, la verdad no entiendo por qué Silvia Los Penato, que aparte es candidata a concejal en la ciudad de Buenos Aires, está haciendo su campaña primero en base a que ella había propuesto la ley de ficha limpia y ahora como víctima porque le rechazaron la ley de ficha limpia. Entonces, acá viene la parte más divertida de la cosa. Las tres partes, es decir, Macri, Milei y el rovirismo de Misiones, dicen que el objetivo nuestro es destruir a Cristina. Pero esto no quiere decir que todo el mundo quiere destruir al kirchnerismo y no saben cómo hacerlo. Porque el kirchnerismo parece como que se autodestruye solo, como demostraron las elecciones del domingo. Y después volvamos a la bajeza del discurso público, donde Los Penatos sale a decir, no, lo dijo Milei, el problema son los chorros del kirchnerismo, son los 35 que votaron en contra de esto. Bueno, apuntó contra Clarín, Milei. Los Penatos salió públicamente a decir, me provoca risa, cada uno no puede explicar
cambian cada 2 minutos la versión. La gente no come vidrio. Si hay alguien antikirchnerista en este país, es el PRO. Vos fijate que están peleándose por ver quién es más antikirchnerista. Es increíble, las tres partes, ¿eh? El rovirismo, el macrismo y el mileísmo. Uh-huh. Es increíble. Por lo tanto, si esto no demuestra o no les hace pensar a gran parte de la población que si estos tres personajes que son destructivos para los intereses populares están en contra del kirchnerismo, bueno, el enemigo de mi enemigo es mi amigo. Por lo tanto, el kirchnerismo no debe ser tan malo. Eso debería ser la conclusión de gran parte de la población entorpecida en su pensar por los discursos antes de los medios hegemónicos y ahora de los medios digitales y las redes y todo eso. En fin. Y los streaming. ¿No? Y los streaming, ¿no? Los canales de streaming. Claro. Vos fíjate que a ver, obviamente que sería vetusto desdeñar, o sería de vejete, desdeñar la importancia de las redes sociales, pero ¿en qué? Las redes sociales pueden servir como contacto entre amigos, cuando yo tengo una persona confiable, cuando uno puede tener un referente periodístico o qué sé yo, de pensamiento filosófico, y mirá lo que publicó, qué sé yo, Ricardo Foster, mirá el tuit de fulano. Pero para que salgan 25.000 salames pagados por la billetera de Santiago Caputo a decir las estupideces que dicen, y que además, vos hablaste antes de los streaming, también los streaming son una alternativa interesantísima a los medios hegemónicos, hasta el punto que, bueno, la semana pasada habíamos hablado de cómo sorprendió la concentración que provocó el estreno del Eternauta en una plataforma de streaming. Bueno, ahora, que el presidente Milei haya estado 6 horas en un canal de streaming que se llama Carajo, pelotudeando durante todo ese tiempo, un día de semana, bueno, demuestra que el mal uso de ese tipo de herramientas va a hacer que decaigan, va a hacer que se desdeñen, porque, qué sé yo, ya el presidente desdibujó su figura estando 6 horas jugando como un adolescente envejecido con otros 3 boludones, diciendo lo que se les ocurría. Gustavo. Como una fiesta de amigos cuando ya están todos borrachos y ponen una cámara para ver qué sale. Uh-huh. La verdad, una falta de respeto absoluta. Sí, bueno, sí, te iba a decir, te iba a agregar que Carajo, este canal de streaming, según lo que denunciaban algunos periodistas, pertenecería a Augusto Marini, que es un socio de Ramiro Rovira, que es el hijo de Carlos Eduardo Rovira, el gigante tomatodo de la provincia de Misiones. Augusto, saber esos lazos. Claro, Augusto Marini, una cosita más. Augusto Marini, sí, entre otros negocios que tiene, muchos en Capital Federal y demás, tiene sus negocios también aquí en la provincia, entre ellos, trabaja agroquímicos, ese es uno, y después claro, fotovoltaicos, para los paneles fotovoltaicos, y también el sistema Alegramed, que es el sistema de salud donde vos tenés que utilizar una aplicación obligatoriamente, y eso lo factura Augusto Marini. Todos esos negocios Rovira se los dio aquí en la provincia, y es el dueño de Carajo, a donde fue Milei y estuvo 6 horas con el gordo Dan. Pero por supuesto, porque aparte, nadie de la nada puede tener un canal de streaming revisto si no hay bots o trolls que lo difundan. Y esos tipos que lo difunden son rentados. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros imponernos en las redes con los pocos recursos que tenemos? Y muchísimo más que lo que les resulta a ellos imponer esas cosas. Bueno, pero si nosotros empezamos a entablar relaciones de los lazos empresariales, como recuerdan cuando en su momento antes de la discusión de la ley de medios, la Nata hablaba de lo que es el entramado de Clarín, como a la vez que es el difusor de ideas que apoyan a sus propias empresas, porque tienen un entramado empresarial que es agobiante, como lo tiene Arcor.
Imaginemos a los políticos que están un poquito más encubiertos en cuanto a su rol de empresarios y parecen como personas que nos representan. También sería muy necesario hacer un mapa de negocios para ver quién es quién en Argentina y saber qué intereses están defendiendo, escudados en, qué sé yo, un cargo electivo, como ser diputado o senador, o como un cargo de ministro. Bueno, si logramos eso, si logramos comprender ese entramado, que los diputados no defienden y los senadores no defienden nuestros intereses, sino los propios intereses de sus amigos que están sentados en la banca de al lado o la de atrás. Bueno, cuando entendamos eso, ahí vamos a empezar a mejorar la vida de nuestro país. Mientras tanto, estamos como en una absoluta neblina. Está muy bien. Pero claro, ¿te acordás que al principio hablábamos de esta cuestión del debate serio? No podemos tener ninguna discusión seria mientras tengamos un embustero sentado en la Casa de Gobierno con muchísima más prensa y una voz absolutamente potenciada como la de Javier Milei. Bueno, el viernes Javier Milei denunció al periodista Ari Lijalat del Destape por una nota que publicó en el Destape donde demuestra cómo partes de las locuciones, de las intervenciones de Javier Milei utiliza el discurso que utilizaban los nazis. Por ejemplo, con ese video que Milei difundió y que lo tiene fijado en su cuenta de X, que es el del virus del kirchnerismo. Que recuerdan que ese era de los zombies, que nos habían chupado el cerebro a todos y que había que destruir ese virus. Bueno, esa homologación de un sector de la sociedad como determinada cosa, un virus, una enfermedad, cuando dijo que los homosexuales son pedófilos, etcétera, etcétera, es un discurso nazi, que es denostar hasta destruir al que piensa distinto. Por eso, hace una semana, cuando Milei dijo no odiamos lo suficiente a los periodistas, eso desencadenó que Roberto Navarro, dueño del Destape, haya recibido un ataque en el lobby de un hotel por 3 desconocidos, uno que lo empezó a insultar y el otro que le pegó por la espalda y lo tuvo 2 días internado y en observación. Ahora pasa lo mismo. A Ari Lijalat le hacen una denuncia penal y Milei pone un argumento, claro, por eso uno dice que es un ignorante y un chamullero, porque habla como si supiera. Dice que le hace la denuncia por haber violado el IRA. El IRA, que es la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, no es un organismo judicial internacional. Y él dijo que eran 50 países que lo habían firmado, imagínense cuántos países hay en el mundo, pero en realidad fueron 38, y de esos 38, 6 son observadores, pero que en realidad ese organismo se dedica a investigar y promover la importancia del recuerdo de los crímenes del nazismo, y no, como dice Milei, que se encarga de sancionar la banalización del nazismo. Es distinto una organización que se encarga de investigar y promover y educar a un organismo que se dedique a sancionar, y aparte dijo que la banalización del nazismo es un delito. Mentira. En nuestro Código Penal, desgraciadamente, no está tipificado como delito ni la banalización del nazismo ni la banalización de la dictadura, que deberían estar como delito. Si no, no tendríamos a muchos de los tipos que hoy están gobernando y tomando decisiones en nuestro país. Bueno, así que lo único, porque aparte la nota de Ari Lijalat se encarga de eso, de demostrar, comparar discursos de Milei con discursos de Hitler y estrategias del nazismo. No es lo mismo, porque Milei dice, no se puede acusar de nazi a cualquiera, cuando él lo ha hecho muchísimas veces, cuando él ha acusado de nazi a cualquiera. Bien.
Terminado este tema, no da para más, pero fíjate, obviamente, que esa denuncia va a caer en saco roto. Pero, y bueno, también denunció a Carlos Pagni y a María Laura, no, y a Viviana Canosa. Pero bueno, ¿qué es eso? Algunos Bien. dicen que no hay que justificar todas las denuncias, y yo digo, bueno, algunos se lo merecen por lo que hicieron, no ahora, sino antes, para que esté presidente en la Casa Rosada. Gustavo, porque... Y María Laura Santillán y muchos de periodistas que están de ese lado, de esos medios, hicieron mucho para que tengamos esta vergüenza de presidente. Así que quizá merezcan que ese presidente al que ayudaron a entronar los castigue. Se lo merecen por chupamedias, por obsecuentes, por ensobrados o por lo que sea. Bien, uno de los títulos que elegiste sumar a esta charla que nos estás brindando en este panorama nacional, titulaste La culpa de los trabajadores. ¿Por qué? Bueno, vos fíjate, vienen varios títulos que están relacionados, ¿no? Por un lado, Fabián Bastía, que es el ministro de Gobierno de Santa Fe, frente al conflicto que se generó con los docentes, que la oferta salarial que hicieron no cubre, después vamos a ver cuánto perdieron y perdimos los docentes en un año. Pero, ¿qué dijo Fabián Bastía? Que los maestros de escuelas públicas que están sindicalizados son parte del problema que padece la provincia y el país. Nosotros estábamos analizando antes la cuestión del discurso nazi, tipificar o catalogar que los maestros, los sindicalizados, los bolivianos, los planeros, los villeros son los responsables, es estigmatizar y decir, bueno, eliminando eso se soluciona el problema. Y bueno, y pensar que los trabajadores, docentes o de cualquier área son los responsables de lo que pasa en el país, y no pensar que gran parte de lo que pasa en el país es culpa de una élite minoritaria que tiene gran parte de la riqueza de Argentina y que es la que fuga, la que evade, la que especula, la que desestabiliza, la que gana con las crisis, y esos no son los culpables. Los culpables son los maestros que están pidiendo recuperar lo que perdieron en un año. Y encima Bastía dice, lo único que hacen es defender su statu quo. ¿Cuál statu quo? El de salarios que no le alcanzan ni para llegar a mitad de mes. ¿Ese statu quo están defendiendo los trabajadores docentes? ¿O están tratando de modificar ese statu quo y volver a un statu quo en donde los trabajadores estén contemplados como el artículo 14 bis de la Constitución Nacional? Que los salarios tienen que alcanzar para todo lo que un trabajador necesita. Lo que planteó Maximiliano Puyaro, la ministra de Educación y todos los funcionarios del gobierno de Santa Fe, es que el miércoles, mañana, que es este paro docente convocado por docentes públicos y privados, dijo que abran las escuelas y que los padres manden a los alumnos a ver qué pasa. Una cuestión absolutamente irresponsable porque estamos hablando de menores. Los padres no van a mandar a los pibes a la escuela sin saber quién los va a recibir y quién los va a contener durante toda la mañana o toda la tarde. Una irresponsabilidad total. El secretario general de ANSAFE, que es el gremio de los docentes públicos, Rodrigo Alonso, dijo que de acuerdo al Instituto Provincial de Estadística y Censo, dijo que la acumulación de la inflación en 2024 es de un 114%. Y los incrementos salariales que recibieron los docentes en 2024 fue de un 91%. Por lo tanto, ya con las recomposiciones salariales del año pasado, quedaron un 23% por debajo de lo que se cobraba en 2023. Y en esta paritaria que buscaba recomponer un poquito eso, no se logró. ¿Pero por qué? Porque hay un discurso único que está primando, que tiene que ver con lo que se emana desde Casa de Gobierno.
estos chupamedias de la provincia de Santa Fe son casi mileístas, por más que se digan radicales. Un gobierno nacional que frena y que tira a la baja las paritarias, un gobierno libertario liberal que dice son acuerdos entre partes, y Milei en campaña dijo ¿por qué el gobierno se tiene que meter en las paritarias docentes o de cualquier área si son acuerdos entre partes? Y sin embargo, tanto en la fijación del salario mínimo vital y móvil, donde los empresarios habían ofrecido más que lo que dictaminó la Secretaría de Trabajo, y en el caso del área de comercio, donde Armando Cavalieri, con todas las asociaciones empresarias, las 3 que hay en el país, lograron un incremento, y por intersección de Caputo, rosqueando con los dueños de 3 o 4 supermercados que no están en esas asociaciones de comercio, tiraron a la baja la paritaria. Pero les salió mal, porque meterse con el gremio de comercio es meterse con más de 1 millón de personas. Y por lo tanto, Armando Cavalieri, el representante de los empleados de comercio, con las cámaras CAC, CAME y UDECA, lograron que esa paritaria que habían logrado, ese incremento salarial, lo reciban todos los empleados de comercio, menos los 120.000 empleados que trabajan en los supermercados que acordaron con Caputo. Y vos decís, che, ¿cómo un gobierno está en contra de que los trabajadores cobren mejor y son trabajadores privados, no del Estado, y quieren bajar los salarios aún más porque es la variable de ajuste para que este plan de Morondanga funcione? Bueno, uno va a entender por qué pasa esto con lo que dijo Javier Milei el jueves de la semana pasada en la 11ª edición del Latam Economic Forum 2025 en Parque Norte, en La Cava. ¿Qué dijo? No sé si lo escucharon. No sé si lo escucharon. Es, la verdad, sería como el exponente, el video exponente de lo bruto, ignorante y chanta que es este tipo. Pará. Fíjense. No, sí. No, contanos. Yo lo vi, pero necesito tu explicación. Quiero que los oyentes, los que están escuchando en casa y tienen Radio Lateral prendido desde la tele, un segundito paren. Vamos a sentarnos un ratito, vamos a escuchar a Gustavo, porque creo que es el papelón, es uno de los momentos más locos de un presidente loco. Hay que encontrar un momento que descolle, y creo que lo acabás de encontrar, Gustavo. Contanos, por favor, en detalle qué pasó. El tipo estaba, y perdón que diga el tipo, pero no me sale decirle presidente a esta hora de la mañana, el tipo estaba frente a empresarios, y cuando él habla, y ahora vamos a decir qué es lo que dice, habla como si estuviera frente a trabajadores y sindicalistas. Totalmente chiflado, porque estaba hablando ante empresarios, que podría haberles dicho la frase de otra manera, de acuerdo al público al que se estaba dirigiendo, que eso es lo fundamental cuando uno habla. Si yo estoy hablando ante docentes, no es lo mismo que si hablo ante alumnos o ante padres. Este tipo se ve que se le mezclaron los cables, tomó la pastillita equivocada, en lugar de la roja tomó la blanca, y entonces, bueno, le salió. Dijo, ustedes le venden el trabajo a su empleador a cambio de pesos, para que con esos pesos comprar otros bienes. A su empleado. Claro, exactamente. El tipo le habló a los empresarios como si le estuviera hablando a los trabajadores. Sí. Porque dijo, ustedes venden su trabajo a los empleadores. Y son explotados. Los trabajadores explotan a los patrones. Eso es lo que dijo. Y concluyó, dijo, le venden trabajo a su empleador a cambio de pesos para que con esos pesos puedan comprar otros bienes. Acabo de destruir la teoría de la explotación. A ver, romper una teoría implica presentar pruebas, no simplemente decir una frase estúpida ante un grupo de empresarios que te van a aplaudir porque los estás poniendo en el lugar de víctimas de los trabajadores. Los patrones son víctimas de los trabajadores.
Porque los trabajadores explotan a los patrones. Si los trabajadores tuvieran la potestad de explotar a los patrones, no existirían los patrones. Los patrones serían los trabajadores. Porque justamente el patrón es patrón porque explota. Explotó previamente y sigue explotando, como ahora. Una absoluta tontería, porque es como que yo salgo ahora y digo, en realidad yo veo que es el Sol el que gira alrededor de la Tierra, y no que la Tierra gira alrededor del Sol. Listo, rompí la teoría de Galileo Galilei. Chao, ya está. Y eso hizo. Acabo de destruir la teoría de la explotación. ¿Quién se cree que es para con una frase tonta romper una teoría que viene desde mediados del siglo XIX con Marx y muchísimos sociólogos y economistas que pasaron y el tipo en 5 minutos destruye una teoría de 200 años? O es un estúpido o es un genio. Me vuelco por la primera opción. No sé lo ustedes. Gustavo, se nos escurrió el tiempo. No, pero cumplí con todo. Cumpliste Dije con todo. todo lo que tenía que decir. Sí, espectacular. Así que lo único que advierto es que, señores trabajadores, no sientan que ustedes son los que explotan a los patrones. Los patrones siempre explotan a sus trabajadores y tratan de sacar la mayor tajada posible, no solo del trabajo, de la plusvalía de toda la gente que labura, y sin esa gente que labura los empresarios no existirían, y eso hay que tenerlo muy en claro, y no ganarían lo que ganan si no fuera por nosotros los laburantes. Así que no se crean que ustedes explotan a los patrones. No son tan poderosos. Si fueran tan poderosos no estaría Milei en la presidencia. Habría una izquierda sumamente combativa. En fin. Sí, la fórmula que tiró el general Perón desde el balcón de la Casa Rosada fue trabajadores, únanse, ¿no? La única solución para enfrentar toda injusticia. Gustavo. Justamente estas ideas colonizadoras que emanan del poder real prenden muchas veces en la ciudadanía. Por eso dicen, uy, pobre, los empresarios tienen el pie encima del Estado con todos los impuestos que pagan. Y entonces por eso no hay bienes personales, no hay ganancias. Los laburantes sí pagamos ganancias, sí pagamos todos los impuestos. Y mucha gente vota pensando, ay, Milei va a sacar los impuestos. Y no le saca los impuestos a usted, señora, se los saca a los multimillonarios que nos están vaciando. En fin, no quiero decir. Tal cual. Muchísimas gracias por la paciencia, perdón por haberme extendido, pero bueno, es la pasión de un clima fresco y agradable. Ha sido muy interesante. Gustavo, te mandamos un gran abrazo, amigo, que la pases bien, ¿sí? Y Dios mediante nos reencontramos el próximo martes a las 9:30 en una nueva columna de Panorama Político. Te mandamos un abrazo grande con Ronnie. Por la fecha, porque el martes 13 nunca pasa nada. Es mentira eso. Ah, tenés martes razón. Martes 13 es un día como cualquiera, claro. Bueno, un martes 13 le ganamos a... La columna lo más bien, no explotó nada, así que no, la mala suerte no existe. No, un martes 13 de 2022, de diciembre, por cierto, le ganamos a Croacia 3-0 y pasamos a la final. Así que a mí con el martes 13 no me vengan. Vamos, pero los croatas sí lo pensaron. Esto nos pasó por el martes 13. Bueno, dale. Bueno, ¿nos encontramos la semana que viene? Sí, dale, abrazo grande. Abrazo de. Chau. Gustavo Rosa con nosotros haciendo la columna de Panorama Político aquí en Radio Lateral. Claro, desmenuzando tanta tragedia que estamos viviendo en esta Argentina. Y no pudimos quedarnos con esa cápsula de la que hablamos al inicio, ya por 2009, 2011. No. 2025, pongámonos serios, hay que enfrentar esta cosa que tenemos adelante.